Bueno, hola gente hermosa, bienvenidos a un nuevo podcast de Chita Latina. Pues el día de hoy vamos a entregarle un pequeño episodio, ya que estamos dando finalización a este año 2019. Nos quedan escasos días para decirle adiós al año 2019. Y bueno, deseamos entregarles, antes de que finalice este año 2019, unas entrevistas que tenemos ya programadas que serán de todo el agrado de ustedes. Y el día de hoy vamos a compartir entonces algunas noticias, algunos artículos relacionados al mundo del podcasting, que es lo que nos compete a nosotros los podcasters, y sobre todo a nuestro grupo de podcast en español desde Chita Latina Podcast. Por lo menos saben ustedes que el podcast es una herramienta periodística que se abre campo en Bolivia. Pues sí, este artículo nos lo regala noticiasin.com, donde dice que el podcast es una herramienta que cada vez se emplea más en el periodismo, en el mundo anglosajón y en Europa, pero también se está abriendo campo en países latinoamericanos como Bolivia, donde esta semana más de un centenar de informadores ahondaron sus conocimientos sobre este instrumento informativo. Realmente el año 2019 ha sido el año del podcast para el podcast en español, y nosotros desde nuestro grupo de podcast en español hemos creado varios subgrupos para países para que los podcasters de todos los países latinoamericanos, pero sobre todo el del habla hispana, puedan unirse a ellos y así hacer comunidad y decir que en español el podcast también es superior. Y seguimos con la noticia. Nos dice que el podcast en pleno desarrollo, que el podcast es un elemento de audio, es un archivo de audio, es información. Cuando hablamos de periodismo, es formato audio y está en pleno desarrollo. Para aquellos que tenemos ya algún tiempo inmersos en esta maravillosa herramienta, sabemos que es potencialmente maravilloso para todas aquellas estrategias que cada uno de nosotros deseemos desarrollar a través del podcast. Y para cerrar esta breve participación del podcast de hoy de Chita Latina Podcast, cerramos con un artículo donde dice que Spotify crea un podcast con la mejor música de la década. Spotify nos ha sorprendido este año a todos los podcasters, también nos regaló a nosotros nuestro año en podcast y nos dio el resumen de todos aquellos episodios y cómo fue nuestra evolución en esta maravillosa plataforma. Pues ha creado los podcasts, ¿verdad? Bueno, el podcast, mejor dicho, ha sido el centro de la estrategia este año en Spotify. Y la compañía ha realizado una fuerte inversión para lograr que los usuarios se escuchen y creen sus propios podcasts en la plataforma. Y ha lanzado numerosas herramientas para tener algo que sea muy sencillo. Así que nosotros quizás los podcasters para el año que viene vamos a esperar un poco más de Spotify, que nos sorprenda. Yo por lo menos espero que Spotify me pueda sorprender con una consola de grabación virtual, así como me lo ofrece Spreaker, que es mi plataforma, de verdad que no la cambio por ninguna hasta los momentos, es la que me da las herramientas que yo necesito como podcaster, sencillas, eficaces, pero sobre todo que son bien intuitivas, como se diría. Además de dar a los usuarios la posibilidad de crear podcast, la plataforma también ha dotado de contenido su sistema de podcast para convertirse en la herramienta número 1 de este sentido. Ahora, por supuesto que lanzó la década Wrapped, aprovechando el tirón de los recopilatorios del final de este año. Por lo menos yo lo compartí hace algún tiempo y de verdad que me sorprendí con las estadísticas que ha logrado Chita Latina en Spotify. Los podcasts, a pesar de que fueron producidos la gran mayoría o en sus inicios en Estados Unidos, pueden
pueden escucharse en todo el mundo, y el mundo latino, en especial el podcast en español, en estos 2 últimos años ha crecido considerablemente. Así que desde Chita Latina felicitamos a todos esos podcasters que se han atrevido y han dicho sí. También se hace podcast en español, porque esto es podcasting. Así que bueno, gente hermosa, hasta acá este pequeño episodio del día de hoy de Cita Latina para cerrar el año. Pero espera, que en los próximos días vamos a tener unas entrevistas que vamos a compartir para que los disfrutes, los compartas y sobre todo para que lo oigas con quien tú quieras, cuando quieras, porque esto es podcasting. Les habló Necferty y les recuerdo seguirnos a través de nuestras diferentes redes sociales como Cita Latina en Instagram, Facebook y Twitter. Hasta un próximo podcast. Chao, chao, gente hermosa. Y esto es podcasting, podcast en español para todos ustedes.